Buenos días, Sergio. Qué dicha tener con nosotros a Sergio Vitar, exministro de Estado de Chile, gran líder de la concertación y de la democracia en Chile, en América Latina y en el mundo. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y por tu liderazgo en la iniciativa de promover la prospectiva y tu presidencia del directorio del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Como decíamos ahora, no es usual encontrar a personas que tengan una trayectoria política que se interesen por la prospectiva. Primera pregunta, si tú pudieras diferenciar los elementos que distinguen la experiencia chilena en el desarrollo de la gobernanza anticipatoria y la prospectiva legislativa, ¿qué nos dirías? ¿Qué es lo que caracteriza esta experiencia? Bueno, muchas gracias por invitarme y lo que pueda decir para entusiasmar especialmente a la gente que se interesa en la política, para mirar a largo plazo, me doy por satisfecho. La primera iniciativa es la que toma el Senado, que constituye una comisión de futuro, el Senado, que en ese momento parecía como distante de lo que es la labor propia de un político, que está más concentrado en el mediano o corto plazo. El 2011 se crea la Comisión de Futuro del Senado. Y ese mismo año ocurre algo también en la institucionalidad chilena, que es el cierre del Ministerio de Planificación. Entonces ocurre como una suerte de desplazamiento de la autoridad o poder al Congreso desde el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo no va a tener una capacidad de mirada larga? Y es que las tecnologías y metodologías de la planificación empezaron a decaer. Y entonces se cerró ese ministerio, parte de sus funciones que tienen que ver con la evaluación de proyectos sociales pasó a lo que se llamó el Ministerio de Desarrollo Social. Pero quedó un vacío. Y con el tiempo se fueron creando instituciones. Digo con el tiempo porque es bueno que todos sepan que esto que estamos conversando es un proceso que se despliega con dificultad y en el largo plazo se va acumulando. Aquí no hay nada que uno pueda crear la solución para los problemas de mirar a largo plazo. Se construye porque es un cambio cultural de alguna manera, en que los políticos han tenido poco que ver. Y yo considero que los políticos serios, personas de Estado que miran, no pueden no tener visión de largo plazo. Entonces, esa es una iniciativa chilena importante. Y ese Congreso del Futuro o Comisión de Futuro organiza los Congresos del Futuro todos los años en Chile desde esa época, que han logrado gran fama, convenida de gente que premios nacionales, premios mundiales, Nobeles, en distintas áreas para indicar cómo viene el mundo desde la astronomía hasta la democracia, desde la biotecnología hasta la salud, y abarca todas las materias. Yo les recomiendo que puedan entrar a la Fundación Encuentros del Futuro o al Senado de Chile, que han registrado todas las conferencias, que son de 20 minutos, parecidos a las TED, y son muy interesantes. O sea, uno puede tener una visión de qué ha ido y cuáles son las grandes tendencias mundiales. Y entonces llegó un momento que este Congreso del Futuro, la Comisión de Futuro dijo, pero no tenemos institucionalidad. Hubo intentos de institucionalidad en materia tecnológica entre medio. De hecho, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí con una unidad de futuro, pero solo para la tecnología. Y lo que ocurre es que esta materia tiene que ser integral. Y entonces se constituyó un equipo, y me invitaron a coordinarlo, una mesa de prospectiva. Trabajamos en ella y elaboramos un proyecto de ley con las mejores experiencias internacionales que habíamos estudiado. Yo las había estudiado porque como ministro además me tocó ejecutarlas o intentar su ejecución en obras públicas, infraestructura en general y de educación, dos temas de largo plazo. Ese proyecto de ley se terminó hace poco, culminó con la presencia de los 4 presidentes de la República Chilena que en ese momento estaban vivos. El presidente Piñera todavía estaba vivo, los presidentes Lagos, Frei, Bachelet y Piñera. Y todo eso está publicado en un libro que se llama Gobernanza Anticipatoria del año 2024. En el Congreso Nacional se lanzó
Y allí está la discusión ahora situada en el Senado. Están discutiendo el procedimiento. Eso es lo que hay de institucionalidad. Y a mí me tocó participar, como habiendo sido senador y ministro, y ya estaba trabajando en esos temas de antes, tanto en el diálogo interamericano como en idea internacional para ver el futuro de la democracia. Yo llegué al convencimiento más absoluto que nadie puede gobernar bien un país si no hay alguna institucionalidad que vea estos temas. Y en ese sentido, Sergio, ¿qué elementos destacarías tú de otras experiencias de países que han tenido aplicación práctica de la perspectiva de la gobernanza anticipatoria? Ustedes en la comisión hicieron un detenido análisis del estado del arte. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Quién te ha llamado la Sacamos atención? muchas lecciones, Javier, de experiencias internacionales, porque son muy variadas y son muy interesantes, especialmente de los países desarrollados. Y de ahí sacamos conclusiones para nuestro proyecto. Por ejemplo, para mencionar algunas, que esta institucionalidad nueva que se cree, y la institucionalidad es clave porque permite concentrar gente, pensar, acumular, tiene que estar cerca del presidente de la República. Esa es la primera conclusión. Segundo, tiene que ser un órgano asesor, no un ministerio. Esas son mis convicciones, para que no compita con otros ministerios, sino que tenga una función de la mirada del conjunto y ayude a la interconexión entre ministerios y a poner normas comunes a unos y a otros. Tercero, que tenga autonomía del gobierno, porque si un gobierno se apodera de esta institución, cambia el gobierno y puedes cambiar a toda la gente. Entonces, la mirada a largo plazo se muere por problemas y competiciones de largo plazo. Entonces, tiene que ser autónoma y tiene que ser independiente del corto para no ser comida por la inmediatez, pero tiene que estar vinculada para no ser irrelevante. Luego, tiene que tener una mirada de mundo, es decir, tiene que ser una instancia de gente muy preparada para hacer análisis de tendencias mundiales y transmitirla, especialmente ahora, a lo nacional, porque crecientemente, bueno, basta ver con lo que estamos viviendo ahora, lo global es mucho más importante sobre la estrategia nacional y sobre la política nacional que antes. Entonces, el que no conoce lo global no va a poder ser buen gobierno. Luego vimos la necesidad, copiada de esta, mirando las experiencias internacionales, de que tiene que ser en red interna, con organismos que están haciendo estudios específicos, y coordinarse y ayudar, e internacional con otros organismos que están haciendo lo mismo. Y por último, sacamos como conclusiones de lo internacional y de las experiencias que hay que saber separar entre el órgano que piensa estrategia y las propone y el órgano de gobierno que las decide y las aplica. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la propuesta, si la hacemos bien, tiene que ser para que dure transversal de derecha e izquierda. No puede ser una propuesta solamente de un sector, porque el otro lo va a menospreciar. Y entonces el gobierno de turno elige qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, pero recibe una propuesta que tiene un cierto consenso general y eso permite mantener consensos más largos. Y en la experiencia que tuvimos, las más importantes son la Unión Europea, está haciendo un trabajo estupendo de análisis, yo creo el más avanzado, con una mirada integral, con la articulación de países, regiones, temas, sectores, y además en una mirada que observa a largo plazo y que tiene que responderle al Parlamento también en el corto plazo, y a la Comisión y al Consejo. La segunda importante es la mirada global. Tanto el National Intelligence Council de Estados Unidos como la Unión Europea son los que mejor hacen eso. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias? Tercero, Finlandia es muy importante porque es el caso más emblemático de articulación entre Ejecutivo y Parlamento. El Ejecutivo propone una propuesta cada 4 años al Parlamento y al país, y interactúan entre los dos de manera que lo que se proponga pueda tener máximo de sostén político. España. Vimos la experiencia española, que es de las más recientes, que se creó en el gabinete del presidente del gobierno. Y entonces, siempre las discusiones con ellos han sido, ¿es esa la mejor forma? Porque si cambia el primer ministro o el presidente del gobierno, cambia todo el equipo, se pierde el acumulado. Entonces, esa es una discusión importante que es distinta de los otros países. Con Canadá, yo la recomiendo también porque tiene un sistema
de estudio, en Canada Horizons se llama, y los subsecretarios de gobierno, presidido por uno de los subsecretarios, un grupo que hace el enlace, de manera que lo que aquí surge, si hay cosas que llevar al gobierno, ocurre a través de los subsecretarios, no es directamente ese consejo. Y luego yo diría, Francia tiene el Comisariato de la Prospectiva y Estrategia, también introdujo las redes. Finlandia también y otros han metido el tema de la participación ciudadana crecientemente, que tú tienes esto que no es un grupo de iluminados, sino que es la gente, la sociedad. Singapur y Inglaterra yo he encontrado que tienen las mejores propuestas de formación de funcionarios públicos. Y también en Finlandia vi que hacen cursos a los políticos, como esto que se está haciendo por el IRPE. De manera que los políticos vean que es un instrumento de gobernabilidad muy importante. Y encontré recién algo más interesante para los parlamentarios. En Wales, en United Kingdom, han desarrollado en ese gobierno una metodología en el Parlamento que obliga a que cada política pública que se discute en el Parlamento tenga un informe sobre el impacto en las nuevas generaciones. Es el único que conozco, que me parece muy importante. Fíjate la importancia de estos elementos formativos. Tú tuviste una experiencia de muchísimos años en el Congreso, conoces las dinámicas culturales de los congresos en muchas partes del mundo. Me gustaría saber, a tu juicio, Sergio, ¿cuáles podrían ser esos primeros pasos que podría dar un político o política que tenga interés en promover la formación de comisiones de futuro en sus países y también de formarse pues a sí misma? Yo creo que lo primero, y todo político inteligente se da cuenta, tú no puedes ser un buen político si no miras a largo plazo, porque al fondo tú tienes valores, tienes una mirada del futuro de tu país, de cómo se construye la sociedad y cómo se constituye la sociedad. Y al mismo tiempo que estás consciente de los riesgos internacionales. Miremos ahora. Obviamente, entre los desafíos principales que estamos viendo, y lo podemos apreciar en distintos países latinoamericanos, es el conflicto entre las democracias nacionales y las plataformas globales. El caso más que se me viene a la memoria ahora fue Brasil, cuando X y Musk intentaron instalar una norma que no cumplía con las restricciones que había puesto la justicia brasileña. Es decir, mire, yo quiero un representante de cada una de las plataformas en mi país porque les voy a pedir ciertas cosas para que se respeten reglas iguales a las comunicaciones que hace la prensa escrita y la televisión. Entonces, y ahí hubo un choque y finalmente se arregló con acuerdo a las leyes nacionales. Lo mismo pasó en Sudáfrica. El mismo Musk tiene Starlink y entonces había instalado todos estos sistemas satelitales en Sudáfrica, pero aparentemente sin acuerdo con el gobierno, sin respetar normas que las leyes exigían en la democracia sudafricana. Porque esos dos ejemplos te demuestran que aquí hay unas plataformas que están tratando de imponerle reglas a los estados nacionales y en lo posible desarmar los estados nacionales. Entonces, un político democrático no puede dejar de ver cómo se ha tratado de intervenir en la elección alemana reciente. Y Alemania es un tremendo país, y tratando de apoyar a la extrema derecha, que comparte tal vez los mismos criterios de un autoritarismo que domine sobre la democracia. Entonces, ningún político demócrata de América Latina puede desconocer la importancia de avisorar el futuro, anticipar estos fenómenos, conversar con los otros, para poder articular una institucionalidad. Y eso tiene que derivarse en una institución, no basta con una conversación como esta. Tiene que haber instituciones que avisoren lo que viene, que propongan medidas internas y que un país sea capaz de adelantarse a los riesgos y a las oportunidades. Así que yo creo que los pasos que tiene que dar, ojalá sea el Congreso. Y termino con esto. ¿Por qué el Congreso y no el Ejecutivo? Yo hice dos intentos. Uno, la presidenta Bachelet me encargó que intentara tener y crear una institucionalidad en su segundo gobierno. No funcionó porque al poco andar los problemas del corto plazo dominaban los del largo. Y entonces era como muy difícil que ni el gobierno se entusiasmara, ni el Parlamento, la oposición tampoco. En cambio, cuando parte del Congreso, parte de una comisión en que hay derecha e izquierda, entonces
Hay un juicio de mirada a largo plazo, decir, oye, esto no es de derecha o de izquierda, porque puede ser un mal gobierno de derecha o un mal gobierno de izquierda, que no tiene que ver con la democracia, sino con el mal gobierno. Y entonces hay que tener esta institucionalidad. Por lo tanto, yo partiría en el propio Congreso haciendo una propuesta para el Ejecutivo, que después la manda al Congreso para decidirla, pero en concordancia con el Ejecutivo, y para el mismo Congreso, que tenga una institucionalidad y grupos que estén estudiando esto de manera regular. Fíjate que has recurrentemente llamado la atención sobre esta necesidad de institucionalizar la prospectiva, la gobernanza anticipatoria en los parlamentos, de desarrollar formas institucionales que vinculen esto y trascienda la coyuntura. ¿Qué mensaje le darías tú a los parlamentarios en este sentido? ¿Por qué esto es urgente ahora? ¿Por qué en el contexto del Pacto del Futuro de Naciones Unidas, en el contexto de estas situaciones que estás planteando al entorno global, es necesario y es el momento de hacerlo? Los parlamentos son, a mi juicio, y he sido parlamentario y ejecutivo, la esencia de la democracia está allí. Y allí se confrontan distintas opiniones. Entonces, el Congreso tiene que desarrollar esas capacidades. Ahora, es mucho más difícil, porque uno está sentado en su curul y llegan 20 problemas distintos y está enfrentando también a su constituencia, a su gente, a su audiencia en su región o su distrito y tiene que atender los problemas inmediatos. Entonces, tiene que crear una capacidad separada, con una comisión ad hoc para mirar los temas de futuro y equipos, como en el caso finlandés, que hay una universidad que se llama Turku, que asesora, que estén elaborándole los temas. Enseguida tiene que trabajar con el Ejecutivo. El ideal es que le proponga al Ejecutivo una institucionalidad y haya concordancia entre los dos, que esto va a servir a gobiernos de izquierda o de derecha. Y que mientras más afinada esté una propuesta, el de izquierda va a ver qué es lo que piensan ambos, o el de derecha va a ver qué es lo que piensan ambos, y decidirá, pues tiene que tomar opciones que son distintas, no son lo mismo, pero a conciencia del otro, con el propósito de dar la máxima continuidad entre un gobierno y otro. Gobiernos de 4 o 5 años son muy cortos para enfrentar los grandes problemas de largo plazo. Entonces, yo diría lo siguiente. Primero, teniendo un equipo en el Parlamento más sólido, va a incidir en los programas de gobierno, especialmente mostrando la necesidad de acuerdos de largo plazo. Segundo, el Parlamento va a empujar a favor de que haya más participación ciudadana y que se creen espacios de diálogo sobre perspectiva, de manera que se ilumine cuál es la realidad en cada uno de los sectores sociales, que la gente no ve el problema, no son los mismos. Tercero, que se promueva el diálogo social y político de largo plazo, y cuando eso ocurre, mi experiencia es que disminuyen los conflictos de corto plazo. Cuando yo converso con el otro, que estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la energía renovable se va a desarrollar de tal manera, o en educación tengo que mejorar la educación pública, pues se está quedando un grupo atrás. Tú puedes traer esa sensación y confianza hacia el corto plazo. La otra razón importante que esté el Congreso es la educación. La educación para la democracia no puede quedar abandonada. O sea, en la medida que tú haces estos ejercicios a nivel nacional, vas educando a la gente y a los jóvenes. Y sin duda, una clave que ya las Naciones Unidas también ha impulsado, y ustedes lo están impulsando en el acuerdo, en el compromiso del futuro, el pacto futuro, es pensar en las nuevas generaciones. O sea, que el Congreso instale en su grupo de asesores un procedimiento por el cual cada ley y proyecto nuevo que se proponga vaya acompañado, entre otros, de un informe que diga, con lo que sabemos, así se incidiría a largo plazo sobre las nuevas generaciones, para ver que dejemos un mundo mejor para los que vienen. Qué bien. Sergio, voy a pedirte que cierres esta conversación agradeciéndote toda tu participación, los aportes que nos das. Una pregunta muy personal. Tú eres de las pocas personas que yo conozco en toda América Latina de formación política que se ha encantado con la prospectiva, escribes sobre prospectiva y trabajas
impulsando el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Has unido los dos mundos, ¿cierto? Y lo haces muy bien en ambos lados. ¿Qué fue lo que te entusiasmó? ¿Qué elemento fue el que te llamó a ejercer ese rol uniendo estos dos mundos? ¿Qué te detonó ese interés por la prospectiva? Primero, que me di cuenta que si me voy a dedicar a lo público, tenía que saber para dónde caminar y pasar por arriba los conflictos chicos, no apasionarse con este y enojarse con el otro, sino no perder nunca la brújula. Y esa brújula para mí, como toda esta pasión me nace después del golpe militar chileno, en que yo fui ministro de Allende y terminé preso y exiliado, entonces mi convicción fue la democracia, la libertad. Ese es el ritmo, el rumbo. Y hoy la democracia también está amenazada. Entonces, tú tienes que tener ciertos valores que te orienten. Y me di cuenta entonces que pensar futuro te ayuda a gobernar el presente. Si no sabes para dónde va o qué consecuencia puede tener, debilita el buen gobierno. Y para mí, el buen gobierno es muy importante y el buen gobierno necesita mirada larga. Lo otro que queda en evidencia es que la democracia no funciona sin futuro. Si una organización política o quien sea no muestra un mundo mejor, ¿cómo se moviliza una sociedad si no hay un mundo mejor? Si es pura queja, como lo que estamos viendo en todas partes, y llanto, y si además me di cuenta de que esto se ha agravado y acelerado y se torna más apasionante con los cambios de la sociedad digital. O sea, hoy día esto se llama la sociedad del teléfono. Los tiempos que los niños, la generación que se ha formado, que hoy día tiene 20 años, 25 años, y que a partir del 2010, cuando se acelera la digitalización, entra al iPhone, que nace en 2007, entra al tweet, entra al Instagram, entra al Facebook, está educada con eso. Es muy distinta a la generación, las más viejas. ¿Cómo es una sociedad digitalizada en que la inmediatez es lo que cuenta? La rapidez es lo que cuenta. La falta de reflexión. Todo es inmediato. Nadie piensa en las consecuencias de todas estas interacciones complejas que hay. ¿Cómo creamos entonces? ¿Cómo hacemos que, mirando a futuro, establezcamos reglas también para que regulen la reflexión pública, el espacio de la esfera pública? Entonces tú necesitas una mirada de futuro. Necesitas una mirada de esperanza en un mundo tan incierto, y especialmente de las nuevas generaciones. Yo veo que ellas piensan distinto que nosotros, pero los jóvenes tienen mucho más capacidad que nuestra generación y por lo tanto tienen la obligación moral de pensar en cómo lo hacen para que la nueva generación tenga más cultura, tenga más educación y tenga una vida más feliz, cosa que no está claro hoy día. Articulación intergeneracional, visión compartida de futuro, ejercicio de la responsabilidad, valores democráticos, preservación de la libertad. La libertad es la esencia, yo creo que es lo que mueve al hombre con más fuerza. Y después viene el bienestar y la democracia. Pero lo que tú has dicho son esos 5 valores que a mí me parece que son fundamentales. Muchísimas gracias de nuevo, Sergio. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Vale. Y espero que las nuevas generaciones se entren más en esto.